La depreciación de activos financieros mundiales ya supera este año a la crisis de 2008. Hola, ¿qué tal, fans de las microcaps? ¿Qué tal estáis? Soy Juan Sainz de Los Terreros y hoy es 11 de octubre de 2022. Os voy a comentar. Por un lado, os quiero dar esta noticia rápida y por otro lado quiero poner un ejemplo de cómo afecta la subida de tipos de interés o lo que le exiges a un activo a nivel de rentabilidad, cómo le afecta en la valoración de ese activo. Vamos a la noticia. La depreciación de activos financieros mundiales ya supera este año a la de la crisis de 2008. La renta variable y la renta fija se han devaluado en más de 37 billones de euros. Este es un artículo del 5 días en el que explica cómo si sumamos lo que ha caído la renta variable y lo que ha caído la renta fija, que es curioso que ocurra, pero a veces ocurre. Si restamos todo lo que ha caído, esa cifra es superior a lo que se restó en la crisis financiera de 2008. ¿Y cómo ocurre esto? ¿Por qué pasa esto? Básicamente, la razón está en la renta fija, en los bonos. La depreciación de los bonos, de manera global, es espectacular. La depreciación de la renta fija, lo que ha caído la renta fija en valoración, es espectacular. Como bien se indica, el desencadenante de la crisis ha sido la decisión de los bancos centrales de subir los tipos de interés para tratar de contener la inflación. ¿Qué ha provocado esto? Que los bonos gubernamentales y el crédito privado hayan registrado una depreciación como no se veía en 80 años. Por lo tanto, la valoración de los activos, renta variable, renta fija, la caída de esa valoración es superior a la crisis financiera de 2008. Parece que no estamos tan mal como en esa etapa 2007-2008, porque en esa etapa, aparte que todo cayó mucho, pero no tanto como ahora, sumando las dos patas, había un miedo de caída del sistema financiero que realmente, pues tanto en Europa como en Estados Unidos cayó, se tuvo que rescatar, etc. Los miedos eran un poquito superior a nivel económico-financiero. Ahora se junta un poquito los miedos económicos financieros con el tema geopolítico, la crisis, cómo vamos a salir de ella con las tasas de inflación que tenemos, etc. Ahora, lo que quería comentar es cómo afecta, que quiero poner un ejemplo, cómo afecta la subida de los tipos de interés en la valoración de los activos o lo que le exiges a un determinado activo, si le exiges más, cómo afecta en la valoración. Vamos al ejemplo que veis ahora mismo en pantalla. Si tenemos un activo, ya sea un inmueble, ya sea acciones de una empresa, etc., que tiene un beneficio de 2, fans de las microcaps, es un ejemplo muy sencillo para situarnos. Hay mil matices, pero para situarnos y ver cómo afecta una subida de tipos a la valoración de los activos, quería poneros este ejemplo. Si tenemos un activo y queda un beneficio de 2, genera 2, yo compro una casa y me da, por ejemplo, al año 2 sobre 100. Compro unas acciones, precio 100, y me da un beneficio de 2. ¿Cuál es la rentabilidad de ese activo? El 2% anual. ¿Qué ocurre, fans de las microcaps? ¿Qué ocurre si a ese activo le exigimos, en vez del 2%, el 4%? Vamos a decir, oye, yo como el bono americano a 10 años, vamos a poner que está en el 4%. Ya es un bono libre de riesgos, lo que menos riesgo podríamos intentar entender que tiene. Pues antes, si estaba en el 1, pues a lo mejor algo que me diera un 2, un 3%, lo aceptaba sin mucho riesgo. Ahora, pues qué menos que irme al 4%, exigirle a un activo que me dé el 4%. Entonces, ¿qué pasa con la valoración del activo? ¿Sube o baja? En vez de exigirle que me dé un 2%, quiero que me dé un 4%. Lo tenemos aquí y pensar e intentar ver qué cifra va a salir en el activo. ¿Cómo valoramos al activo si paso del 2 al 4%? ¿Cómo estará valorado?
en 98, en 90, en 70, en 120. ¿Vale más si le exijo más? ¿Vale más si le exijo menos? Pues si a este activo, ya sea una casa, ya sea acciones de una empresa, lo que sea, le exijo un 4%, ojo a la valoración del activo. Tiene que valer 50 en vez de 100. La mitad. Cae a la mitad la valoración. Con una subida de exigirle un 2% a un activo, si le exijo el 2%, si vale 100, me da 2. Si le exijo un 4% y el beneficio sigue siendo de 2, dices, es que esta empresa o este alquiler de este inmueble me sigue dando 2. Pues si le exijo ahora, para entrar en él, un 4%, la valoración de ese activo tiene que ser 50. Con 1000 matices, por favor, esto es un ejemplo muy sencillo, hay muchas cosas, pero para entender lo que supone, hice otro ejemplo en descuento de flujos de caja, lo que supone un 1, un 2% de subida en el WACC, en la tasa de descuento. Aquí es un ejemplo muy sencillito que creo que refleja muy bien lo que es la subida del tipo de interés, lo que es la subida de la exigencia de rentabilidad a un activo. Pasamos del 2 al 4%, y para que me dé un 4%, si me está dando 2 de beneficio, el valor es 50. Si encima los beneficios de las empresas, de los inmuebles, caen, imagínate, a la mitad, y le exijo encima más a ese activo, un 4%, si en vez de darme 2, ahora encima baja a 1 el beneficio al año y le exijo un 4%, la valoración es 25. Por lo tanto, solo con que el beneficio se mantenga, más exigencia, más rentabilidad del activo, la valoración cae mucho, bastante. Con un pequeño, que realmente no es pequeño, del 2 al 4% podemos pensar que es un 2% más de rentabilidad, pero es que es el doble. Es que si antes pedíamos un 2, un 3 y ahora pedimos un 4 o un 6, es el doble de rentabilidad la que le pedimos a ese activo. Por lo tanto, se tiene que ir a la mitad la valoración. Espero que entendáis, para situarnos, cómo afectan los tipos de interés, la subida de tipos de interés, la exigencia a las tasas, la exigencia a los activos en la valoración, esa exigencia de más rentabilidad, cómo le afecta a la valoración del activo. Si descontamos a tasas más altas, porque sumamos prima de riesgo con el activo libre de riesgo sube, la prima sube, la tasa de descuento sube, un 2, un 3%, del 6% al 9%, ¿cómo puede bajar la valoración? Y en este ejemplo, de una subida del 2% exigirle a un activo a pasarle al 4%, poner que le exigíamos un 3%, pasamos al 6%. Baja a la mitad la valoración del activo. Espero que el ejemplo haya resultado interesante, claro, referencias luego en los bonos, en las acciones, hay muchas cositas a tener en cuenta, pero la referencia es esa. A poca subida de tipo de interés, poca, que realmente es el doble, del 2 al 4 es el doble, pero hay gente que piensa es un 2% más. No, es el doble de rentabilidad. La valoración a la mitad. Seguimos, fuerza de ánimo, no queda otra. Vamos.